el segundo día de estas jornadas de la consolidación del juego online, de realidades y deseos, después de las intervenciones de ayer, de la mano de reguladores y operadores plurales en sus opiniones. Desde luego, hoy vamos a comenzar estas sesiones de la mañana con un punto de vista técnico, quizás, de expertos del ámbito fiscal y del ámbito penal, en primer lugar, para pasar a continuación a una mesa redonda sobre las posibilidades de sinergias y alianzas en torno a los compromisos públicos en esta materia. Tenemos una mañana apretada, por lo tanto vamos a tratar de ceñirnos, como ayer, al horario que nos habíamos marcado, aunque siempre queda la sensación de que es un horario apretado y que siempre quedan cosas por decir y por seguir dialogando. De lo que se trata es de propiciar ese diálogo, ya sea aquí dentro, de la mesa al público y del público a la mesa, de la audiencia a la mesa y, por supuesto, también después en las ocasiones que tenemos para tomar un café o una cerveza afuera. Para comenzar esta mañana con la ponencia régimen fiscal del juego remoto, contamos con don Germán Orón Moratal, catedrático de Derecho Financiero y Tributario en la Universidad Jaume I, un experto, desde luego, en la materia. Además de catedrático de universidades, letrado de la Sindicatura de Cuentas y ha sido decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas de la UJI, así como vocal del Consejo para la Defensa del Contribuyente del Ministerio de Economía y Hacienda. Cuenta con un larguísimo número de publicaciones, por supuesto no las voy a repasar, simplemente quiero mencionar algunos títulos para ubicar a Germán Orón como lo que es un auténtico experto en esta materia. Cito algunos títulos: Régimen fiscal del juego en España, el impuesto sobre la lotería primitiva, notas sobre la fiscalidad del juego en Francia, Portugal y Suiza, nota legislativa de la normativa vigente en materia de juegos de azar, ponencia sobre los juegos de azar en el Estado autonómico, los tributos propios de las comunidades autónomas sobre juegos de azar, la cuantificación de la tasa estatal sobre máquinas recreativas de premio y azar, los juegos de azar en el sistema tributario, etcétera, etcétera. No me voy a alargar más. Creo que lo importante es que su aportación y, sin más, gracias, Germán, por estar aquí esta mañana. Tienes la palabra. Muchas gracias también a ustedes por la asistencia, a los organizadores por la invitación y, efectivamente, pues con el tiempo que tenemos, pues bastante ajustado. Lo que has dicho, bueno, pues bien, pero también yo casi me estaba desdentando con muchas de esas cosas, porque la última vez que yo publiqué ya algo sobre el juego fue en el año 2000, ya despidiéndome de a ver si se acababa por fin la tasa de juego, pero parece ser que no y renace con nuevos bríos. Bien, es cierto que hay una simetría total en el régimen de la fiscalidad del juego. Tenemos una serie de figuras que no van a desaparecer. Se mantiene la tasa sobre rifas, tómbolas y apuestas y combinaciones aleatorias, con todas las consecuencias que ello tiene con diversidad de regímenes en las distintas comunidades autónomas. Se mantiene la tasa sobre juegos de suerte, envite o azar, también cede a las comunidades autónomas con competencias normativas en aquellos ámbitos que la LOFCA lo permite. Este nuevo impuesto sobre actividades del juego, previsto en un proyecto de ley que esta semana por fin parece que se acabó ya el plazo de presentación de enmiendas y que ya está en la comisión correspondiente para comenzar a discutir. La nueva ley contempla también una serie de tasas, entre ellas hay una tasa que va a renacer el problema de que nos encontramos con una figura que se califica de tasa, pero que en realidad será un impuesto, en concreto por determinadas actividades administrativas, y seguimos pues con la diferencia de trato en cuanto a la imposición sobre el juego organizado por el sector público y el juego organizado por el sector privado. Con ese punto de partida, pues bueno, tenemos que concluir y reafirmar la existencia de que se mantiene la sobreimposición en materia de juego de azar. Existen distintas figuras tributarias que inciden sobre esta actividad. Se mantiene la exención en el IVA, aun cuando va a poder plantear algún problema, por lo que después diré. Y frente a una posibilidad que podía tener el legislador en esta ocasión de reordenar el sector de la imposición sobre el juego, que se ha venido por aluvión regulando desde el año 77, previamente manteniendo la regulación del 66, pues se opta por la acumulación de figuras con una serie de problemas que pueden suscitarse. Una de las preguntas que nos podemos hacer es, ¿deroga el nuevo impuesto las figuras anteriores? Pues sí, pero no.
o no, pero sí, porque en parte sí que se derogan algunas de las cuestiones y otras pues no. Se establece una delimitación en virtud de la cual pues, un juego no podrá estar grabado por el nuevo impuesto y por las tasas preexistentes, pero la delimitación viene a establecerse en cuanto que el nuevo impuesto se reserva para los juegos de ámbito estatal, esencialmente, pero no solo, para los juegos que se realicen a través de los canales electrónicos, informáticos, telemáticos e interactivos, por lo tanto, cualquier tipo de juego remoto, tanto por Internet como por otros medios, de telefonía o televisión. Y también se incluyen aquí el gravamen de las rifas y combinaciones aleatorias de ámbito estatal, que estas, pues, en el ámbito del Estado desaparecen ya de la posible imposición por la tasa sobre rifas, tómbolas, apuestas y combinaciones aleatorias del año 1966. En el caso de los juegos de ámbito autonómico, bueno, pues queda el régimen que está establecido en la tasa de rifas y en la tasa sobre el juego, con las posibilidades que todas las comunidades autónomas tienen para regular dentro de su territorio el régimen fiscal de los juegos que tengan efectivamente una delimitación territorial. Pues bien, aprovechando, bueno, y además viene al hilo, también nos acompañará después en la ponencia la directora de tributos de La Rioja. A mí la sensación que me da esto es que vamos a pasar de las almazuelas, término que significa, pues, o con él se refiere uno a una prenda o un tejido que se confecciona a base de retales de otras telas, pues que vamos a pasar de las almazuelas, que no está en el diccionario, pero es un vocablo que se utiliza especialmente en La Rioja y en otros lugares también, porque es castellano y proviene del árabe, al patchwork. Por la modernidad que lleva el tema del juego online, pero no salimos de ahí, del retal acumulado. En ese sentido, bueno, pues cabe preguntarnos, ¿es que el juego remoto, el juego online, es que todavía no está grabado, no estaba grabado o no lo está hasta que se apruebe la nueva ley? Bueno, pues la filosofía del nuevo texto legal que se prevé aprobar, pues uno puede llevarse la impresión de que efectivamente pues que ese juego pues hasta la fecha no está grabado. Lo cual esto pues uno puede decir, bueno, pues esa conclusión no se acompasa demasiado bien con la definición genérica del hecho imponible de las tasas sobre juegos de suerte, ambiente o azar, que grava cualquier tipo de juego, que establece un régimen general de cuantificación con una base imponible de todas las cantidades destinadas, un tipo de gravamen específico, o la existencia de la definición del hecho imponible en la tasa que grava las rifas y tómbolas, que además desde el año 2002 en la propia configuración del hecho imponible se modificó el texto refundido del año 66 y se hizo mención expresa al gravamen dentro de esa modalidad de los sorteos que se pudiesen organizar, cualquiera que fuese el medio manual, técnico, telemático que se emplease para el desarrollo de esos juegos. Con lo cual, a mí me da la sensación, los operadores y algunos que lo puedan haber sufrido más o menos tendrán una experiencia más directa, es que con la nueva regulación, de forma implícita, pues se quiere dar un carpetazo de amnistía online a los juegos que se hayan podido realizar online y que a partir de ahí, bueno, pues la Administración en su caso podrá comenzar a actuar en los términos que la nueva ley le permite si hay operadores dispuestos a entrar en el juego de la nueva ley. Aunque ya les digo, desde mi punto de vista, pues era perfectamente posible grabar los juegos, hoy es posible grabar los juegos online con la legislación que hay insatisfactoria, pero es posible con dificultades de cuantificarlo, pues sí. Experiencias pasadas que nos pueden servir para contrastar por qué eso puede ser así y no de otra forma, pues las tenemos, por ejemplo, con la experiencia que ocurrió con las máquinas recreativas, que fue a partir del año 1980 cuando se establece un sistema de cuotas fijas
Pero antes, pues la Administración vino a reconocer que, bueno, efectivamente se trataba de juegos de azar, que estaban gravados por la tasa, pero que existía una real dificultad importante para cuantificar la tasa, especialmente teniendo en cuenta los problemas de liquidación o de autoliquidación, porque no se había previsto ningún régimen específico, y fue a partir de 1980 cuando se normaliza el régimen sobre las máquinas recreativas, y a partir de ahí comienza el desmadre también en cuanto al incremento de la imposición sobre las mismas y las dificultades del mantenimiento de la cuota fija y no permitir un establecimiento de gravamen variable en función del uso y de la rentabilidad de las máquinas, y que bueno, pues la Administración admitió que el gravamen existía, pero también reconocía la dificultad de poderlo aplicar hasta el año 1980. Lo mismo ha ocurrido con la tasa sobre rifas, especialmente en el caso de los sorteos realizados a través de televisión o de medios de comunicación, en los que se participa a través de llamadas con tarificación adicional o con mensajes SMS, pues que en este caso esos juegos entran dentro del ámbito del hecho imponible de la tasa, y que la Administración ha pretendido gravarlos. Aquí sí que hay un problema al que después me referiré por la nueva regulación que se pretende, por la compatibilidad o incompatibilidad con el IVA de la regulación que se establece para los supuestos de sorteos o rifas o apuestas por ese mecanismo, en la medida en que si muchos de estos juegos remotos se realizan y materializan con una participación a través de la vía telefónica, con un servicio, ese servicio de comunicación que está sujeto al IVA, pues nos encontramos de entrada con una pequeña dificultad. Al jugador se le va a repercutir un IVA por el importe de esa llamada, de ese SMS, y además el organizador del juego va a pagar la tasa, y el IVA que ha repercutido él o la entidad que le factura a ese cliente, pues también lo tiene que ingresar, con un problema que ya ha llegado a los tribunales, que el Tribunal Económico Administrativo Central, para esos casos, reconoció la improcedencia del IVA, de la aplicación del IVA, porque consideraba que era aplicable la tasa, pero solo por una base cuantificada sobre el importe de la tarificación adicional, debiendo excluir lo que sería la tarifa base de los precios del SMS o de las llamadas telefónicas, pero el Tribunal Económico Administrativo Central, asumiendo los postulados de la propia Administración tributaria, pues dijo, bueno, pues que la devolución de ese IVA indebidamente repercutido no se debía realizar al organizador del juego, sino que se debe realizar al que soportó la repercusión indebidamente, lo cual ve si busca al que soportó la repercusión indebidamente de ese MS y que le solicite a la Administración la devolución de esas cantidades, lo cual no impediría que el propio organizador que repercutió indebidamente fuese él quien solicite la devolución, le identifique los sujetos a través de los números de teléfono y pongan un brete a la Administración de que devuelva usted esto, porque si no estará usted realizando una acción de enriquecimiento injusto. Bien, bueno, dicho esto y algunas otras cuestiones, porque después insistiré, creo que debemos entrar en el régimen previsto en la nueva figura tributaria, que parece ser que alumbrará algún día. El régimen pues sigue el patrón de la legislación sectorial hasta ahora, con un hecho imponible y unos sujetos pasivos similar al de la tasa sobre rifas y tasa sobre juegos. Tenemos una novedad, que ahora se incluye aquí el gravamen sobre las apuestas deportivas, sobre las quinielas, por distintos motivos de política económica o de otras razones. Viene a establecerse un tipo de gravamen que viene a equipararse o a ser lo que antes se recaudaba y constituía ingreso patrimonial de la entidad de loterías y apuestas, que se distribuía con el régimen que se mantiene, y que en definitiva pues no viene a
reconocer esta situación más que la evidencia de que el gravamen sobre la lotería primitiva, donde ahí uno paga una cantidad por esos juegos o las distintas modalidades de bonolotos y juegos que organiza el Estado, pues que en definitiva esos son impuestos indirectos sobre el consumo y que se calificarán en la ley de presupuestos como ingreso patrimonial, pero tienen un carácter impositivo. Pero más allá de esa cuestión y de las novedades de algunos juegos que entran dentro del hecho imponible y donde están, obviamente, pues el juego online, el juego remoto, hay dos cuestiones que yo creo que son de especial trascendencia dentro de los obligados tributarios. Aparte del contribuyente por organizar y celebrar el juego, y que él es el que está directamente obligado, en el proyecto de ley se establecen unos supuestos de responsabilidad que son, desde mi punto de vista, más que preocupantes. De hecho, a día de hoy, la mitad de los equipos de fútbol, las sociedades deportivas de primera división, prácticamente de ellas serían todas deudoras del tributo que grava a estas entidades que patrocinan a estos clubes. De esta ciudad, en Sevilla, la mayoría tienen patrocinadores de empresas de juego online, y es que se incluye entre esos supuestos de responsabilidad, se dispone un régimen de responsabilidad solidaria, no subsidiaria, con lo cual se les puede exigir por el mero incumplimiento del contribuyente. Los dueños o empresarios de las infraestructuras en que se celebren, que es lo mismo que está ahora, los medios de comunicación a través de los que se difundan, los medios publicitarios y cualquier entidad que publicite de cualquier forma estas actividades, cuando no hubiesen constatado que se celebran o organizan con los necesarios títulos habilitantes o comunicaciones. Aquí se está forzando a todas las entidades patrocinadoras de la actividad de juego y que financian con publicidad a estos equipos deportivos, a que estos les exijan previamente: tú te has dado de alta, eres un operador registrado. Si no lo eres, pues claro, no puede asumir ese patrocinio porque se le puede exigir el pago de esa tasa. Con lo cual, bueno, pues yo creo que esto lastra el régimen del tributo, las posibilidades de aplicación del mismo, y que se hace recaer en estos casos sobre unos sujetos, estos que se ven hoy beneficiados por ese patrocinio, pues en una situación en la que en el futuro, pues en el caso de que las empresas decidan finalmente no operar en España por las penalidades que eso pueda comportar, pues que no podrán publicitarse en este caso, porque nadie estará dispuesto a asumir esas obligaciones que puedan repercutirse sobre esa publicidad. Junto a ello, se establece otro supuesto también de responsabilidad solidaria para los casos de juegos transfronterizos, que especialmente son todos aquellos que se realicen vía Internet, donde se establece que son responsables solidarios del pago del impuesto quienes ofrezcan por cualquier medio actividades de juego a personas con domicilio fiscal en España, y dice, o quienes obtengan beneficios por el desarrollo del juego. Bueno, pues es que con esa mención tal cual, cualquier compañía telefónica obtiene beneficios indirectos, no es su actividad principal, pero sin duda esas comunicaciones le van a generar un ingreso. Con ese concepto de que obtengan beneficios por el desarrollo del juego, pues si es un instrumento adecuado para participar, el Internet con banda ancha, sin banda ancha, con telefonía, cualquiera que tenga un ingreso de esa actividad, pues podría verse incurso en este supuesto de responsabilidad solidaria, lo cual yo creo que no debiera plantearse en esos términos, pero veremos en las enmiendas cómo se puede tramitar y la Administración dónde está dispuesta a llegar. En el tema de la cuantificación del impuesto, que puede ser en alguna de las cuestiones que pueden tener especial interés, pues la redacción prevista pues tiene bastantes insuficiencias desde mi punto de vista.
guarda pues, cierta heterogeneidad, contempla distintas modalidades de base imponible, hay distintos tipos de gravamen, pero hay una remisión, en concreto dice, cuando se trate de apuestas cruzadas o de juegos en los que los sujetos pasivos no obtengan como ingresos propios los importes jugados, sino que simplemente efectúen su traslado a los jugadores que los hubieran ganado, se entenderá que los ingresos a que se refieren las letras anteriores son los definidos como tales en el artículo 3 del Real Decreto Ley 16.1977 de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o azar y apuestas. Ni la denominación del Decreto Ley acierta, porque no existe ese Real Decreto Ley con esa denominación. Son de juegos de suerte, envite o azar, y ahí se acaban. Las apuestas se han grabado siempre por el texto refundido del 66. Pero es que esa remisión al artículo 3 no resuelve nada, porque allí se contemplan los ingresos brutos. Fue el Real Decreto que reguló a posteriori la cuantificación de la tasa la que especificó y sacó de allí las entradas en los casinos como consecuencia de recursos que hubo. Con lo cual, hay aquí una remisión que no se sabe muy bien. Puede que se refiera a que solo se graben en esos casos, pues el caso este del rack en el póker online o la comisión de sala cuando fuese el juego en un lugar o espacio físico. Pero, insisto, esa remisión puede referirse bien a la de la letra A o la letra B, diciendo lo que dice, solo los ingresos que obtenga por el juego y no otro, que son las cantidades que se pasan los jugadores de unos a otros. El que gana por el que gana lo que pierde el que pierde. Dentro de este régimen de la cuantificación, y creo que es un aspecto que debe ser tenido en consideración hoy y que no afecta al juego por Internet, pero sí a otros tipos de juego, como son los de sorteos en los que se participa por SMS o con llamadas de teléfono con tarificación adicional. Se establece en la cuantificación, en el caso de que el importe sea satisfecho a través de instrumentos de tarificación adicional, se considerará que la cantidad dedicada a la participación en el juego es el valor total del servicio, entre paréntesis, llamada telefónica, SMS u otros, que deba satisfacer el participante, excluido el impuesto indirecto correspondiente. Bueno, aquí lo que está diciendo es que efectivamente esa participación puede llevar impuestos indirectos, como puede ser en España el IVA, en Canarias el impuesto general indirecto canario, pero dice el importe total del servicio, donde está tanto el importe de la tarificación adicional como el importe de la tarifa base de cualquier SMS o de cualquier llamada telefónica. Aquí nos encontramos con una declaración de guerra en cuanto a la compatibilidad de la tasa y el IVA, porque se va a aplicar el IVA. Además se dice, excluido el impuesto indirecto correspondiente, no se le vaya a ocurrir a alguien también incluir en la base el IVA, no, pero es que en esos casos el IVA no debe existir en ninguna de las tarifas, ni en la base ni en la adicional, si el importe total es lo que va a constituir la base imponible en este caso. La jurisprudencia existente, varias resoluciones del Económico Administrativo Central confirmadas por la Audiencia Nacional, todas ellas, estas sí han confirmado que la base imponible solo debiera ser el importe de la tarificación adicional, no de la tarifa base que se paga. Espero que esto, en el caso de que se mantenga, pues sea susceptible de corregirse en la tramitación parlamentaria. En el caso de las cuotas, los tipos de gravamen aplicables, pues hay una variedad, no justificadas porque unas un porcentaje en otras oscilan, todos ellos son tipos de gravamen consistentes en alícuotas. La más baja es del 7%, la más elevada es del 25%, las quinielas se gravarán al 22%, y en este caso se contempla la posibilidad de que las comunidades autónomas, respecto de las actividades que sean ejercidas por operadores, organizadores o por quienes desarrollan la actividad gravada por este impuesto con domicilio fiscal en su territorio,
podrán elevar los tipos del impuesto hasta un máximo del 20% de los tipos establecidos en este apartado, incremento que se aplicará exclusivamente sobre los importes jugados por quienes tengan su domicilio fiscal en el territorio. Tenemos domicilio fiscal de el operador, que tenga actividad grabada con domicilio fiscal en su territorio. Y además que sea por cantidades jugadas por ciudadanos que tengan su domicilio fiscal en su territorio. O sea, yo, por algunas caras de los que conozco que están hoy aquí, son muchos de fuera de este territorio. En el caso de que ustedes hoy, estando aquí, hubiesen tenido a bien, estando en vigor esta legislación, haber participado en algún juego online, siendo transeúntes, pues obviamente si la comunidad autónoma hubiese podido decidir establecer este incremento que se le permite, pues claro, al transeúnte no se le puede aplicar porque no está domiciliado aquí. ¿Y cómo sabe el operador que el que está jugando está domiciliado aquí o está domiciliado en Nueva York? Si está jugando desde un ordenador del hotel o desde su propia PDA o de su propio aparato móvil. Pues es un problema brindis al sol. Esto, a lo mejor para que las comunidades autónomas vean que tienen ahí una posibilidad, pero vamos, no creo que les engañen. El tributo está previsto que sea autoliquidable, se autoliquidará trimestralmente, siempre que los juegos pues, se desarrollen, se organicen de forma continuada, bien anualmente o tengan un desarrollo plurianual, pues en ese caso el sujeto pasivo deberá presentar sus declaraciones trimestrales, salvo en el caso de que sean juegos esporádicos o que no sea posible conocer con carácter previo la cantidad correspondiente para la cuantificación del mismo. Habrá una declaración y posteriormente habrá una liquidación administrativa provisional y cuando se tengan todos los datos se practicará la liquidación definitiva o la autoliquidación que en su caso pueda tener que presentar después el contribuyente. Esas son las cuestiones que yo les quería traer a colación fundamentalmente en tema con el nuevo impuesto, al margen de las cuestiones que ustedes también quieran suscitar. Pero hay otro aspecto que parece que va de tapadillo en la ley, que creo que debe de ser advertido. El artículo 49 del proyecto de ley establece la creación de una tasa por la gestión administrativa del juego, enumera distintas modalidades de hecho imponible de la tasa, distintas letras, la A, la B, y en la F establece como hecho imponible las actuaciones regulatorias sobre las actividades de juego desarrolladas por los operadores de juego destinadas a sufragar los gastos que se generen por la Comisión Nacional del Juego. Bueno, una tasa es un tributo que se establece por una prestación de servicios que afecta o se refiere singularmente a la persona que provoca ese servicio. Y es esa persona que provoca ese servicio quien está obligada al pago de ese tributo. Aquí el hecho imponible viene establecido con carácter general sobre las actividades de juego desarrolladas por los operadores destinadas a sufragar los gastos que se generen por la Comisión Nacional del Juego. Bueno, los gastos que se generan con carácter general pues se financian con otro tipo de recursos, normalmente con los impuestos. Aquí se establece que la tasa, a pesar de ser montarse sobre unos hipotéticos servicios que pueda prestar la Comisión Nacional del Juego, pero que no se especifican, sino que es general, pues se cuantifica sobre el volumen de negocio de los operadores registrados. Y en ese caso se establece que la base en este caso es del 1 por 1000 de los ingresos brutos de la explotación. Las cuantías de las tasas serán para cada supuesto previsto de este artículo los siguientes: el 1 por 1000 de los ingresos brutos de explotación. No se tiene en cuenta el coste del servicio que se va a financiar. Principio general en la aplicación de las tasas es que no se puede recaudar por tasas un importe superior al coste del servicio que se presta. Si esto fuese un tributo municipal, ya estaba anulado a la primera de cambio. Pero nos encontramos con que no, con que es un tributo estatal.
que es una ley, que las leyes no se pueden impugnar ante los tribunales contenciosos salvo que vulneren el derecho comunitario. En ese caso, si el juez considera que esto vulnera el derecho comunitario, pues puede decir, pues mira, esta ley fuera, pero ya será para ese juez y veremos cómo y de qué manera. Y nos volvemos a encontrar con el problema que hemos tenido desde el año 1977. ¿Estamos hablando de una tasa o estamos hablando de un impuesto? Estamos hablando aquí de un nuevo impuesto. Ya que habíamos tenido el acierto de crear un nuevo impuesto sobre operaciones de juego y llamar a las cosas por su nombre, ahora nos encontramos con que volvemos a los orígenes, y establecemos una denominada tasa con una calificación jurídica de tasa, pero con un régimen jurídico del impuesto. En el caso de las entidades locales podríamos decir, bueno, es que las tasas sí pueden acudir a este régimen de cuantificación del volumen de negocios, pero ¿cuándo? Cuando se trata de tasas por la utilización del dominio público. Aquí no estamos hablando del dominio radioeléctrico, que ya tiene sus problemas, sino que estamos hablando por unos servicios, con lo cual acudir a los ingresos brutos, brutos de explotación, pues es, desde mi punto de vista, improcedente, con los problemas que eso pues, puede generar y con las dificultades que en su caso pues, nos podemos encontrar con que al final el Tribunal Supremo pues, la sedicente tasa por la gestión administrativa del juego, pues está mal llamada como una tasa porque es un impuesto, pero como es un impuesto y ya está en una ley, aunque se llame tasa, usted siga pagando el 1 por 1000, salvo que sea contrario al derecho comunitario, que eso es otra sesión. Con lo cual, dicho todo lo anterior, pues se ha perdido, de momento todavía, si la ley se aprueba tal y como está, una ocasión importante para ordenar en un único tributo toda la imposición sobre el juego, dado que parece que es evidente que las administraciones públicas quieren mantener un sector diferenciado y singularizado sobre la actividad del juego, manteniendo esa sobreimposición con los impuestos directos sobre la renta, con el tributo sobre el juego correspondiente. La nueva legislación no resuelve, desde mi punto de vista, los problemas de control sobre los operadores no establecidos. Van a poder seguir organizando juegos online, estando establecidos fuera, no soportando tributos en España si no se registran. Para ello se tendrán que registrar con todo el régimen que ya vieron en la jornada de ayer y que algunas cuestiones puedan salir hoy. Creo que son muchas las válvulas de escape que hay para que se pueda produciendo un importante fraude en algunos casos y que sigan pagando siempre los empresarios disciplinados del juego, que lo son y mucho, cuando se han sometido desde el principio con disciplina a la aplicación de los tributos sobre el juego. Creo que sería mucho más razonable que desapareciese la exención en el impuesto sobre el valor añadido, que se aplicase el impuesto sobre el valor añadido, que se aplicasen los regímenes especiales que existen para la prestación de servicios por vía electrónica. Eso comportaría la obtención de la recaudación correspondiente por el IVA, correspondería también la territorialización correspondiente a las comunidades autónomas por esos ingresos que hoy no se obtienen y en esos casos cabría la posibilidad también de conocer ingresos obtenidos por esas empresas susceptibles de ser gravados en impuestos directos sobre la renta, fundamentalmente el impuesto sobre sociedades, que hoy en día pues, pueden escapar del gravamen sobre eso. Y como las jornadas pues, hacen una referencia a realidades y deseo, pues hasta ahora les he contado ciertas realidades, posiblemente no del gusto de muchos de ustedes, tampoco muchas del gusto mío, y bueno, pues cumpliendo el rótulo de las jornadas, pues yo también tengo un deseo. Tengo un deseo que a lo mejor pues, no es compartido por muchos. Yo creo que, puestos a pensar en que exista una discriminación por el sector, porque lo del juego pues, hay quien lo ve mal, como otras cosas las ven mal, no se sabe siempre o nunca por qué, pues creo que sería una ocasión para que desde la Unión Europea, y vistas las diferencias que hay entre unos países y otros, donde unos permiten el juego, otros no lo permiten, otros le ponen puertas al campo y no lo cierran, obviamente,
pues quizá podría ser una ocasión en la que, si hay una voluntad de que el juego esté grabado, bueno, que la Unión Europea tome la decisión, obviamente a partir de los Estados miembros, donde se fije un impuesto razonable en su cuantía sobre las cantidades que se destinan al juego, que establezca un impuesto homogéneo en todo el territorio europeo, con un porcentaje único, evitando los problemas que existen en el Reino Unido, de los que existen en Francia o los que van a existir en España, que tenga una cuantificación aceptable para que los operadores no tengan ningún problema para establecerse en Europa. Ello conferiría seguridad al jugador, porque sabe que está participando en un juego con una empresa que está legalizada en Europa. Tiene el operador la seguridad de que su actividad cumple los requisitos legalmente establecidos. Permitiría un ingreso, el que sea, propio para la Unión Europea, que no estaría mal que tuviese algún ingreso propio y pueda ir por un camino en el que pueda ejercer una política fiscal de mayor orden en todo el territorio comunitario. Y es que además con eso se facilitaría la información para los Estados miembros de los ingresos que tienen esas empresas operadoras, que les permitiría gravarlo en su correspondiente impuesto directo sobre la renta al tipo de gravamen que todavía hoy pueden establecer y que no sabemos lo que pueda durar eso, si llegará el día en que la Unión Europea también establecerá una horquilla en los tipos de gravamen del impuesto sobre sociedades, dentro del mínimo de Irlanda y el máximo de otros países. Y eso sería una mayor recaudación que podrían tener, una mayor seguridad para el sector, una mayor seguridad para los jugadores. Pero bueno, esto, a pesar de estar en el mes de marzo, haber pasado las fallas, comenzar ya mañana las fiestas de la Magdalena en Castellón, no deja de ser una carta de los Reyes Magos que nos queda bastante lejano en el tiempo hasta el próximo mes de enero. Bueno, pues yo quedo a su disposición, ajustándome al tiempo que teníamos, respetando también por su tiempo, su propuesta de tiempo y su programa, y quedo... Muchas gracias, Germán, muchas gracias por esta sucinta exposición de los principales problemas desde el punto de vista de la fiscalidad del proyecto y la formulación de un deseo, aunque no sea efectivamente enero. Tenemos un ratito, efectivamente se ha ajustado muy bien Germán en su exposición al tiempo, incluso lo ha hecho en mayor realidad de lo que habíamos pedido, pero en todo caso, tenemos un ratito para que se formulen cuestiones, preguntas por parte de la audiencia en este diálogo que queremos plantear. De nuevo, por favor, solicito que se presenten, quienes identifiquen, quienes hacen las preguntas, y de nuevo ruego para poder recoger el máximo número de ellas y poder contestarlas por parte del ponente, que sean sucintas. Sí, Carlos Lalanda, abogado. Germán, creo que hacía tiempo que no nos veíamos, desde Madrid hace bastante tiempo. Quería preguntarte acerca de tu opinión sobre un aspecto que en principio no has tratado, bueno, lo has tratado un poco de pasada, que es el impuesto sobre los premios de la lotería, de la Lotería del Estado. Entonces, esta cuestión, que en principio... bueno, pues parece como muy lateralmente contemplada en todo este proceso. Creo que sí está en principio recogida en la última disposición del proyecto, en la que se dice que bueno, cualquier referencia a la entidad LAE en los impuestos, en la regulación de los impuestos estatales de carácter directo se deberá entender a partir de ahora a la nueva Sociedad Estatal Loterías y Apuestas del Estado. Entonces, claro, esto por lógica vendría a cubrir el hueco de que estando digamos hasta ahora ante una tributación que por razón, vamos a decir así, de circunstancias subjetivas, digamos, tiene una excepción a un régimen de una sociedad que tiene, digamos, régimen propiamente de derecho privado y a la cual no le sería aplicable esta exención si no hubiera alguna referencia en este proyecto, ¿no? Entonces, este asunto, quiero decir que yo lo tengo bastante claro en principio. Quisiera que me confirmaras, por ejemplo, que la nueva sociedad LAE va a pagar el impuesto de sociedades, por ejemplo, y que no hay ninguna razón, aunque lo diga aquí tampoco, porque como para que deje de pagar el impuesto de sociedades. Pero el impuesto sobre los premios de la renta, efectivamente, aquí parece que quiere dejarlo reflejado. Bueno, pero es que la sorpresa
ha venido cuando he estado leyendo las enmiendas del propio PSOE, en la que dice que este artículo lo va a suprimir, o sea, está proponiendo que lo suprime. Entonces, ¿por qué lo suprime? Lo suprime porque resulta que esto ya está aprobado. O sea, esta enmienda está ya aprobada en el Real Decreto Ley 1/2011 de 11 de febrero de medidas urgentes para promover la transición al empleo estable y la recualificación profesional de las personas desempleadas. En una disposición, la última disposición, este artículo ya está aprobado. Entonces, mi pregunta es, ¿tú entiendes que a través de un Real Decreto Ley se puede establecer una exención de la misma categoría, vamos a decir, que existía antes? Eso en cuanto a la cuestión formal. Pero luego, en cuanto a la cuestión constitucional propiamente dicha, yo creo que este asunto el Tribunal Constitucional ya lo ha tocado, aunque también tangencialmente. De hecho, yo he detectado un auto en el que precisamente se estaba comparando las diferencias que había con la tasa de juego de las máquinas de juego, y decía que era perfectamente racional que existiera esa diferencia impositiva de exención, porque estábamos hablando de entidades absolutamente distintas. Es decir, había una entidad de titularidad estatal y además los fines para los que se obtenía ese ingreso patrimonial eran perfectamente diferenciables de los de la tasa de juego y de las máquinas de juego en ese caso. Entonces, como esa diferencia yo entiendo que ha desaparecido, al desaparecer el régimen público del AE, sinceramente yo creo que la opinión constitucional probablemente tenga que cambiar. Entonces, te hago esa pregunta desde las dos perspectivas. ¿Cuál es tu opinión? Gracias. Gracias. Bien. ¿Cogemos preguntas? Lo que prefieras. Casi vamos a acumular las intervenciones y respondemos a continuación. Por favor. Aunque quizá en la pregunta, Eduardo Antoja, de COFAR, aunque quizá en la pregunta voy a reiterar algo que dije ayer, como he visto que ha habido una cierta renovación de auditorio, pues a mí me parece que partimos de una base de que la actividad de juego online y de juego offline son actividades distintas, y para mí no lo son. Es la misma actividad por dos canales distintos. Es como si yo fuese al Corte Inglés a comprar una bicicleta y pagase el 18% de IVA, pero si la compro por internet pago un 3% de IVA. ¿Por qué? Pues no lo sé, es lo que pregunto. ¿Qué sentido tiene que se ponga fiscalidad distinta? Entonces, si esto es así, en la situación en que estamos, ¿quién tiene que ceder? ¿El legislador en este momento o los que tienen puestos unos impuestos más altos? Esta es mi pregunta. ¿Y cómo se arregla esto si es que se puede arreglar? Y esta es la pregunta. No he entendido muy bien quién tiene que ceder. Sí, porque a ver, hay unas comunidades autónomas que tienen competencias que dicen, no, pues yo aplico aquí aquí está el presidente del casino de Torrelodones, una ruleta física. Si yo voy a jugar allá, de lo que yo me deje en esa ruleta, al final estará pagando de impuestos más del 50%. Si yo él estará pronto en Internet, entiendo. Y si juego por Internet estaré pagando, en el caso de la Comunidad de Madrid, un 10%. Aquí sí que hay una unidad de jurisdicción. Por lo tanto, si partimos ya desde este vicio inicial, que luego este vicio se extienda a toda España, a todo el Estado, no me extraña. No, de hecho, bueno, vamos por orden. ¿Hay más? ¿Alguna otra intervención? Por favor. No sé, está apagado el micrófono. Mi pregunta era si se puede considerar que el régimen fiscal que se establece en la nueva ley se puede considerar como un freno o una marcha atrás en las pretensiones de modificación de la fiscalidad que tienen las empresas de juego presencial actualmente, dado que mantiene el elemento de tasa y mantiene de alguna forma las restricciones fiscales que hasta ahora están teniendo el resto de juegos presenciales. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Bien, pues procedemos entonces. Bueno, pues Carlos, en primer lugar, el decreto ley. El decreto ley, en la medida en que no está regulando, en ese caso de forma directa, no está modificando el impuesto sobre la renta de las personas físicas, están equiparando unas entidades a otras,
la formalidad o no del decreto ley en materia tributaria tiene una serie de problemas, pero el Tribunal Constitucional ya ha dicho que el decreto ley es perfectamente válido siempre que no afecte a la esencia del deber de contribuir. Y la esencia del deber de contribuir la ha focalizado el Tribunal Constitucional exclusivamente y de momento en el impuesto sobre la renta, en el impuesto sobre sociedades y en el impuesto sobre el valor añadido. Cualquier otro tributo, a juicio del Tribunal Constitucional hasta la fecha, puede ser vapuleado por decreto ley sin que el sistema se resienta a juicio del Tribunal Constitucional, que ya es grave desde mi punto de vista. Incluso el impuesto sobre sucesiones y donaciones. En un caso en el que se plantea una modificación por decreto ley, el Tribunal Constitucional le dio la bendición a esa modificación por decreto ley porque no afectaba a la esencia del deber de contribuir ese tributo. Bueno, pues bien. Con lo cual yo creo que el decreto ley, y no afectando, no modificando formalmente el impuesto sobre la renta a las personas físicas, no está afectando a la esencia del deber de contribuir y formalmente no habría problema. Sobre juego privado, juego público, el LAE, la sociedad. Bueno, yo hasta donde he podido ver, que no ha sido mucho, pero el régimen de esta entidad va a seguir estando dentro del sector público estatal, con un régimen jurídico singular, pero sigue siendo sector público estatal. La participación es mayoritaria del Estado, está incluida dentro de las entidades que, según la Ley General Presupuestaria, forman parte del sector público del Estado, y eso creo que le puede mantener dentro del criterio que el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, cuando dice que deben estar también exentos los premios que se conceden por otras entidades de naturaleza similar a las que están exentas en España, pues en la medida en que ahí el Tribunal de Justicia no dice que sean exclusivamente públicos, sino que en los correspondientes estados tengan también esa vertiente pública o de finalidades, en unos casos benéficas, en otros sociales, en otros puramente de ente público, pues creo que requiere una respuesta mucho más reflexiva que el decir o pronunciarme en el sentido de que eso es contrario al principio de igualdad o a otros principios constitucionales. Siendo la entidad todavía sector público estatal, yo creo que es posible mantener criterios y argumentos para discriminar por qué los premios de la AE o de la ONCE están exentos y otros juegos no están exentos, porque hay unas condiciones para poder disponer de los recursos que obtienen esos organizadores de esos juegos para unas determinadas actividades, y esas condiciones no existen para que los destinan los organizadores de juegos privados. Es mi opinión. Lamento no confirmarte el planteamiento que ab inicio hacías. La igualdad sobre los juegos online, offline, efectivamente, es la almazuela y el patchwork. No es otra cosa, es eso. O sea, aquí estamos diferenciando a bote pronto. ¿Qué sale esto? ¿Qué pasó en el 80? Ah, las máquinas recreativas. Ah, no, es que las cascadas, aquellas que les ponían las 5 pesetas y caían, aquellas no eran máquinas recreativas. ¿Cómo que no? En un primer momento se planteaba que no, que eran juegos de habilidad porque dejabas caer un objeto. No, entonces, aquello tardó. Es que es indispensable, es necesario que se establezca un régimen homogéneo. Es más, lo que yo pienso que debiera de ser es que desaparezca esta imposición marginal sobre el juego, que no haya diferencia. Es lo mismo el empresario de la construcción que el empresario del juego. Y si el empresario de la construcción soporta el impuesto sobre sociedades, paga el impuesto sobre sociedades. En algunos ayuntamientos paga el impuesto sobre construcciones, antes cuando se construía. Ahora, bueno, pues puede haber algo similar en determinadas zonas, en algún sistema, pero que no sea este despropósito de que según el traje que llevas te grabo de una forma o de otra. No. El juego de suerte es el juego de suerte y no hay por qué establecer discriminaciones de ese tipo más allá de, en su caso, las finalidades que están en el organizador del juego, que sea un ente público o no, y ver los requisitos a los que se deben de someter unos y otros como se someten en cualquier ámbito del sector público. Con lo cual, es un pastiche. Esto traerá consecuencias y denuncias de discriminaciones de unos, de otros,
y problemas, a generar mayores conflictos en las salas de lo contencioso que parece que no tienen suficiente. Un dato más para que la productividad siga. Y en cuanto a que esto supone un freno para los otros juegos, pues no he terminado de captar muy bien si esto es que con estas modalidades de juego se potencia que sea más interesante este tipo de juegos y que pasen a quedar en desuso los otros juegos. Un cambio de modelo de fiscalidad. Sí. Bueno, pero están embarcados en la respectiva comunidad autónoma. Porque eso entra dentro de... sí, pero en general hay hay un viento que corre. Colectivo, efectivamente. Claro, quiere un cambio totalmente distinto y, sin embargo, el tratamiento que se viene a dar en la ley aparentemente es un poco de mantener un sistema fiscal parecido al que ya había. Bueno, no se toca. No se toca, o sea, se sigue manteniendo como si fuese un impuesto indirecto por la participación en el juego. Esa no modificación y esa referencia sí puede suponer de la sensación de que hay una voluntad política de no cambiar la fiscalidad. No, yo la voluntad se la desconozco, porque no he estado en ningún cocedero de este proyecto y de qué es lo que se quiere hacer o lo que no se quiere hacer. Pero lo que tenemos hoy en las páginas del Boletín Oficial de las Cortes es que los juegos de máquinas recreativas, de casinos y de bingos, en la medida en que todos ellos son perfectamente territorializables, se desarrollan en un lugar físico y ese lugar físico es el de una comunidad autónoma, que no el de más. Otra cosa podría plantearse en el caso de bingos interactivos y que están en línea, que estuviesen en distintas comunidades autónomas. A lo mejor por experimento hay que provocar eso. Y ese conflicto, lo que pasa es que a lo mejor el Estado dice, es que como esto es de ámbito nacional, que es otro tema que no he dicho, la nueva legislación, cuando regula ahora el nuevo hecho imponible de las tasas sobre rifas y tómbolas y combinaciones aleatorias, ya no repite lo que actualmente se dice en el texto refundido. Ahora lo que se establece es que el segundo apartado donde está... dice, su exacción corresponderá al Estado cuando el ámbito territorial de participación sea estatal. Es lo que dirá ahora la nueva ley. La legislación vigente lo que dice es cuando exceda el territorio de una comunidad autónoma. Cuando sea estatal, ¿qué se quiere decir? ¿Que sea en todo el territorio? ¿O con que exceda uno ya? Un nuevo concepto que planteará problemas. Y si establecemos un bingo entre Cuenca y Valencia, en Requena ponen uno que lo intercomunican entre dos, ¿qué hacemos? Pues problema. Pero la cuestión es lo que es territorializable para las comunidades autónomas. Y lo que no, ya veremos. En las Islas Caimán. Bueno, muy bien. Muchas gracias, Germán, por tu participación, por tu exposición en este seminario.